Buenos días. Hoy día vamos a ver el repaso del curso de geometría. A ver, el primer tema que vamos a ver son los segmentos, las operaciones de adición y sustracción y el punto medio. Nosotros ya sabíamos aquí que el segmento de recta es una porción de la recta que va a tener un punto inicial y un punto final. Por ejemplo, aquí teníamos el segmento AB, punto inicial A, punto final B. La medida del segmento AB en este caso es A. Nosotros entonces podríamos tener cualquier segmento, un segmento de punto inicial B y punto inicial C. Este segmento se denota así, segmento BC con una rayita arriba es igual a, y supongamos que mide 8 metros. ¿Ok? Punto final y punto inicial. Ahora con los segmentos de recta, nosotros podemos sumar y podemos restar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos un segmento de puntos A, B y C. Me dicen que el segmento AB mide A y el segmento BC mide B y todo el segmento mide X. Si yo quiero hallar el segmento X, yo ya sé que el segmento X va a ser igual a la suma de los segmentos AB, A y B. Y si, por ejemplo, yo quisiera hallar el segmento A, yo sé que eso va a ser igual a todo el segmento y le quito el segmento B. Lo mismo, si yo quisiera hallar el segmento B, tomo toda la medida del segmento y le quito el segmento A. Y eso va a resultar el segmento B. Ahora en el caso del punto medio, el punto medio es aquel que divide al segmento en dos partes de igual longitud. Es decir, si nosotros teníamos primero el segmento AB, que medía 2A, todo el segmento AB mide 2A. Cuando dibujamos un punto medio M, este punto M, como es punto medio, va a dividir el segmento AB en partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el segmento AM y el segmento MB van a tener la misma longitud, es decir, que ambos van a medir A. Ahora, también tenemos lo que son los puntos colineales o puntos consecutivos. Colineales que están en la misma recta y consecutivos que están uno después del otro. Por ejemplo, tenemos acá el segmento ABC. Si a mí me dicen que todo el segmento AB, todo el segmento AC mide 20 metros y el segmento BC mide 6 metros. Calcula la medida del segmento AB. ¿Cómo ha ido la medida del segmento AB? A todo el segmento le resto 6. AB entonces es igual a 14. Es decir, que la medida del segmento AC menos la medida del segmento BC me da el segmento AB, el segmento que yo estoy buscando. Igual si tengo un segmento ABC, y me dicen que la medida del segmento AB es 6,
Y la medida del segmento BC es 8. Calcula la medida del segmento AC. ¿AC qué es? Es todo. Entonces yo tengo que sumar 6 más 8, 14. En este caso, metros, 14 metros. Eso es en cuanto a las medidas de un segmento, ¿no? Podemos sumar y podemos restar para hallar una parte del segmento. También hemos visto los ángulos, su clasificación según sus medidas y también las operaciones de suma y resta que podemos realizar. Por ejemplo, acá tenemos los rayos OA y OB. Cuando estos rayos se intersecan, van a formar un ángulo. Este ángulo que forma se va a llamar el vértice. La medida del ángulo AOB es igual a alfa. ¿Cómo se denota medida? Medida del ángulo AOB. Recordemos que la letrita que va al centro es donde está el ángulo. La medida que está al centro indica el ángulo. En este caso, O. Aquí está entonces el ángulo alfa. Cuando clasificamos los ángulos según la medida, tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. En el ángulo agudo, el ángulo es mayor que 0, pero menor que 90. Cuando tenemos un ángulo recto, el ángulo mide 90 grados. Y cuando tenemos un ángulo obtuso, este va a ser mayor que 90, pero menor que 180. Ahora, también vamos a tener lo que es estas propiedades, que más que nada son definiciones también. Un ángulo llano es un ángulo que es una línea, ¿verdad? Una línea que está en toda la horizontal. Todo este angulito de acá mide 180 grados. 180. Entonces, si tenemos estas medidas alfa, beta, teta y omega, podemos asumir que la suma de estos cuatro ángulos va a ser igual a 180. Y en el caso que tengamos un ángulo recto, que se suele denotar con un cuadradito, tengo acá los ángulos alfa, beta, teta y omega. Y acá me están indicando que hay un cuadradito. ¿Qué quiere decir este cuadradito? Que todo este angulito mide 90 grados. Es decir, que la suma de estos cuatro ángulos va a ser igual a 90 grados. Ahora, operaciones con las medidas de los ángulos. Podemos también sumar y restar. En este caso, yo tengo que la medida del ángulo AOC, que es todo, la medida del ángulo AOC, en este caso es X, va a ser igual a ¿qué cosa? A la medida del ángulo AOB, que es alfa, más la medida del ángulo BOC, que es beta. Entonces yo puedo decir que alfa más beta es igual a X. Y así como puedo sumar, también puedo utilizarlo para restar. Por ejemplo, aquí tengo que la medida de BOC, que en este caso es X, el ángulo BOC, es igual a la medida del ángulo AOC, que en este caso es alfa, menos el ángulo AOB, es decir, beta. Entonces, X, que es este angulito que está acá, ¿a qué va a ser igual? A la resta de todo el ángulo menos el ángulo beta. Por eso decimos que nosotros podemos sumar o restar ángulos. Vamos a ver algunos ejercicios que realizamos. En el ejercicio 1 me decía, calcule el ángulo AOD.
el ángulo AOD. ¿Cuánto suma el ángulo AOD? Que en este caso es todo. 20, que sería la medida del ángulo AOB, más la medida del ángulo de BOC, más la medida del ángulo COD. Sería 20 más 30 más 20. Es igual a 70. Y como me dice, clasifica el tipo de ángulo, 70 es mayor que 0, pero menor que 90. Entonces es un ángulo agudo. Ahora, en el otro ejercicio me decía, calcula el ángulo AOD y calcula X en la figura. X es todo el ángulo, me dice. Entonces, ¿cómo hallo todo el ángulo? Sumando 40 más 40 más 40, que es 120. Entonces X vale 120. 120, ¿qué tipo de ángulo es? Es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces es un ángulo obtuso. Es un ángulo obtuso. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto los ángulos, su clasificación según la posición de sus lados y también vimos la bisectriz. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Por ejemplo, aquí teníamos el ángulo AOC y el rayo OB. Ángulos adyacentes tienen el mismo vértice, sí, O, y un lado en común, también el lado OB. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el mismo vértice, también van a tener el mismo vértice, pero van a ser adyacentes, siempre partiendo del mismo vértice y tomados uno a continuación del otro, como en este caso. Y ya que vemos este caso, cuando el ángulo completa toda la vuelta, como una circunferencia, todos estos angulitos van a sumar 180. Es decir, que alfa más beta más teta más omega más phi más psi van a sumar 360 grados. Y los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué se cumple en los ángulos opuestos por el vértice? Que tenemos así dos rectas secantes, ¿no? Se están cortando entre sí. Entonces, por ejemplo, si este angulito vale alfa, el ángulo que está al frente de él también es alfa, son iguales. Si este angulito de aquí mide omega, el ángulo que está al frente también va a valer omega. Ángulos adyacentes por el vértice, opuestos por el vértice. Y también tenemos la bisectriz. ¿De qué se encarga la bisectriz? De dividir al rayo en ángulos iguales. Por ejemplo, ¿no? Si acá teníamos el ángulo A o B, si yo trazo una bisectriz OM, esta bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, que este angulito AOM y este angulito MOB son iguales. Ambos van a valer lo mismo. Y tenemos también algunas propiedades, ¿no? Ya tenemos aquí nuestro angulito rectángulo, un ángulo recto de 90 grados. Si tengo dos ángulos, tienen que sumar 90 grados. Si tengo el ángulo en horizontal, como ya lo habíamos mencionado, la suma de estos ángulos es igual a 180. Y si tengo mis angulitos que completan una vuelta, suman 360 grados. Y acá vamos a ver un ejemplito rápido. Me dice, calcula X si la medida del ángulo AOC es 80 grados. AOC, busquemos AOC. AOC es todo el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que 30 grados más X más 40 es igual a 80 grados. 30 pasa restando, sería 80 menos 30, 50. Y acá me queda X más 40. Este 40 que está sumando pasa al otro lado restando. X valdría 10 grados. Y el último tema que vimos
fueron la clasificación de los ángulos según su suma. Teníamos aquí lo que eran los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios suman entre sí 90 grados. Por ejemplo, si yo les digo, estos angulitos 30 y 60 serán complementarios, sí, porque la suma de ellos es 90 grados. La suma de los ángulos es 90 grados. Igual, ¿no? Si es que yo les pido calculen el complemento del ángulo 37. ¿Ustedes cómo lo hayan? Restando 90 menos 37 es igual a 53. ¿Qué quiere decir eso? Que el complemento de 37 es el ángulo 53. Y si yo les digo busquen el suplemento de un ángulo, el suplemento se refiere a que la suma de sus ángulos va a ser igual a 180 grados. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo 130 y 50. ¿Cómo sé que son suplementarios? Porque 130 más 50 es 180. Y lo mismo, ¿no? Si les pido, hay en el suplemento del ángulo 120. El suplemento es igual a 180 menos el ángulo, que es 60 grados. Ahora, algo muy importante, algunas propiedades que tenemos, es que si el complemento del ángulo alfa es igual a 90 menos alfa, el complemento del complemento siempre me da el ángulo. ¿Ok? El complemento del complemento siempre me da el mismo ángulo. Y el suplemento del suplemento también me da el mismo ángulo. Ok, tenemos que recordar que no existe el complemento de un ángulo cuya medida sea negativa. Y tampoco existe el complemento de un ángulo cuya medida sea mayor que 90 grados. Lo mismo para el suplemento. No existe el suplemento de un ángulo cuya medida sea negativa. Y no existe el suplemento de un ángulo cuya medida sea mayor a 180 grados. Ok, chicos, entonces voy a compartir el examen para que lo vayan resolviendo. Igual, la metodología es la misma que la de los días pasados. Ok, presento el examen y al terminar, acá le voy a colocar pregunta 1. Recuerden, no es necesario copiar el ejercicio, solamente marcar las alternativas. Ok, suerte chicos, me van avisando cómo van.